Hola familia hermosa, bienvenidos una vez más a este canal donde exploramos juntos las verdades más profundas y transformadoras de la palabra de Dios. Hoy hablaremos del versículo bíblico Hebreos 4:12. Queridos hermanos en Cristo, que la paz del Señor esté con todos ustedes. Hoy quiero invitarlos a adentrarnos juntos en uno de los versículos más poderosos y reveladores de toda la Sagrada Escritura. Vamos a meditar sobre las palabras del autor de la carta a los Hebreos, capítulo 4, versículo 12, donde se nos dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Estas palabras, hermanos míos, no son una simple descripción poética de las Escrituras. Son una revelación profunda sobre la naturaleza misma de la palabra de Dios y su poder transformador en nuestras vidas. Cuando el autor sagrado escribió estas líneas, estaba revelando una verdad que trasciende el tiempo y el espacio, una verdad que sigue siendo tan relevante hoy como lo fue hace 2000 años. Comencemos por la primera característica que se nos presenta: la palabra de Dios es viva. Fíjense bien en esta palabra, viva. No dice que era viva en el pasado, no dice que será viva en el futuro. Dice que es viva, en tiempo presente, ahora mismo. Esto significa que la palabra de Dios no es como un libro de historia antigua que nos cuenta cosas del pasado, sino que es una realidad viviente que actúa en el presente. Cada vez que abrimos las Sagradas Escrituras, no estamos simplemente leyendo palabras escritas hace siglos, sino que estamos entrando en contacto con algo que tiene vida propia, algo que palpita con la vida misma de Dios. Esta característica de estar viva significa que la palabra de Dios tiene la capacidad de adaptarse a cada situación, a cada corazón, a cada momento de nuestra vida. Es como un manantial que nunca se agota, como una fuente que siempre tiene agua fresca para ofrecer. Lo que quizás no entendíamos ayer en un pasaje bíblico, hoy puede hablarnos con una claridad sorprendente. Lo que parecía no tener relevancia para nuestra situación actual, de repente se convierte en la respuesta exacta que necesitábamos. He sido testigo innumerables veces de esta realidad en mi ministerio pastoral. He visto cómo personas que han leído el mismo pasaje bíblico durante años, de repente un día lo leen y es como si fuera completamente nuevo, como si Dios les estuviera hablando directamente a través de esas palabras. Esto sucede porque la palabra de Dios está viva, porque tiene la capacidad de renovarse constantemente en nuestra experiencia. Pero no solo es viva, sino que también es eficaz. La palabra griega que se traduce como eficaz es energes, de donde viene nuestra palabra energía. Esto significa que la palabra de Dios no es pasiva, no es algo que simplemente recibimos y guardamos en nuestra mente. Es activa, es dinámica, tiene energía propia para producir cambios reales en nuestra vida. Cuando Dios habla, las cosas suceden. Recordemos las primeras palabras de la creación: dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. La palabra de Dios no es solo informativa, es creativa. No solo nos dice cómo son las cosas, sino que tiene el poder de crear nuevas realidades. Cuando la palabra de Dios toca nuestro corazón, no solo nos informa sobre el amor de Dios, sino que crea amor en nosotros. No solo nos habla sobre la paz, sino que produce paz en nuestro interior. Esta eficacia de la palabra de Dios se manifiesta de muchas maneras. Puede traer consuelo al afligido, puede dar esperanza al desesperado, puede traer convicción al pecador, puede dar dirección al confundido. Pero siempre actúa, siempre produce algún efecto. Nunca regresa vacía, como nos dice el profeta Isaías: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envié. Luego el autor nos presenta una imagen muy gráfica y poderosa: la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos. En la época en que se escribió esta carta, la espada de dos filos era considerada el arma más efectiva y temible. Era un arma que cortaba por ambos lados, que podía penetrar las armaduras más resistentes, que en manos expertas podía ser devastadoramente efectiva. Pero la palabra de Dios, nos dice el texto, es más cortante que cualquier espada, por muy afilada que sea. Esto significa que tiene la capacidad de penetrar donde ninguna otra cosa puede llegar. Puede atravesar las defensas más sofisticadas que hemos construido alrededor de nuestro corazón.
Puede cortar a través de las excusas, de las justificaciones, de las mentiras que nos decimos a nosotros mismos. Esta imagen de la espada no debe asustarnos, hermanos. No es una imagen de destrucción, sino de sanación. Así como un cirujano usa el bisturí para cortar y remover lo que está dañado en el cuerpo, la palabra de Dios corta para sanar, separa para purificar, divide para revelar la verdad. Es un corte que duele momentáneamente pero que trae sanidad permanente. Muchas veces en nuestra vida cristiana experimentamos este poder cortante de la palabra de Dios. Estamos leyendo un pasaje y de repente sentimos como si Dios nos estuviera hablando directamente sobre algo específico en nuestra vida. Quizás sobre una actitud que necesitamos cambiar, sobre un pecado que necesitamos confesar, sobre una decisión que necesitamos tomar. En esos momentos, la palabra actúa como esa espada de dos filos, cortando a través de nuestras defensas y mostrándonos la verdad sobre nosotros mismos. El texto continúa diciéndonos que esta palabra penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Esta es una descripción muy técnica que nos habla de la profundidad extraordinaria del alcance de la palabra de Dios. En la comprensión de la época, el alma y el espíritu representaban las partes más íntimas del ser humano, y las coyunturas y los tuétanos representaban las partes más profundas del cuerpo físico. Lo que el autor nos está diciendo es que no hay ningún aspecto de nuestro ser, por más profundo o escondido que esté, que quede fuera del alcance de la palabra de Dios. Puede llegar hasta los rincones más secretos de nuestro corazón, hasta los pensamientos que creemos que nadie más conoce, hasta las motivaciones más ocultas de nuestras acciones. Esta penetración profunda de la palabra de Dios es tanto consoladora como desafiante. Es consoladora porque significa que Dios nos conoce completamente, que no hay nada en nosotros que le sea ajeno, que su amor llega hasta las partes más profundas de nuestro ser. Pero también es desafiante porque significa que no podemos esconder nada de Él, que no podemos vivir una vida dividida, con una cara pública y otra privada. La frase final del versículo es particularmente impactante: la palabra de Dios discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra discernir aquí significa juzgar o evaluar. No es un juicio condenatorio, sino un juicio revelador. La palabra de Dios tiene la capacidad de mostrar nuestros pensamientos e intenciones tal como realmente son, sin los disfraces o las justificaciones que solemos ponerles. ¿Cuántas veces creemos que nuestras motivaciones son puras, que nuestras intenciones son nobles, que nuestros pensamientos son correctos, pero cuando la luz de la palabra de Dios los ilumina, descubrimos que había orgullo donde creíamos que había humildad, egoísmo donde pensábamos que había amor, miedo donde creíamos que había prudencia? Esta revelación puede ser incómoda, pero es liberadora, porque solo la verdad nos hace libres. Ahora bien, hermanos, puede que alguien se pregunte: Padre, si la palabra de Dios es tan poderosa, ¿por qué no veo más cambios en mi vida? ¿Por qué sigo luchando con los mismos problemas a pesar de leer la Biblia regularmente? Esta es una pregunta muy válida y muy humana. La respuesta tiene que ver con nuestra disposición para recibir la palabra de Dios. La palabra de Dios es como la semilla en la parábola del sembrador que Jesús nos enseñó. La semilla es buena, pero su efectividad depende del tipo de terreno donde cae. Si nuestro corazón está endurecido como el camino, si está lleno de espinas como las preocupaciones del mundo, si es superficial como la tierra pedregosa, la semilla no podrá dar fruto, no por deficiencia de la semilla, sino por la condición del terreno. Para que la palabra de Dios sea verdaderamente efectiva en nuestra vida, necesitamos cultivar un corazón receptivo. Esto significa acercarnos a las Escrituras con humildad, reconociendo que necesitamos ser transformados. Significa leerlas con fe, creyendo que Dios realmente quiere hablarnos a través de ellas. Significa acercarnos con expectativa, esperando que Dios nos va a revelar algo nuevo, va a desafiar algo en nosotros, va a consolarnos, va a dirigirnos. También significa que debemos leer la palabra de Dios con disposición para obedecer. No podemos tratarla como un texto académico que estudiamos para adquirir conocimiento, sino como la voz de nuestro Padre Celestial que nos habla con autoridad y amor. Cuando Dios nos muestra algo a través de su palabra, nuestra respuesta debe ser la obediencia pronta y alegre. La palabra de Dios también requiere tiempo para hacer su obra en nosotros.
Vivimos en una cultura de lo instantáneo, donde esperamos resultados inmediatos en todo. Pero la transformación espiritual es un proceso gradual. La palabra de Dios trabaja en nosotros como el agua que va moldeando la roca con el tiempo, como la levadura que va fermentando la masa lentamente pero de manera segura. Es importante también entender que la palabra de Dios no actúa en el vacío. Necesita ser acompañada por la oración, por la vida sacramental, por la comunidad cristiana. Cuando leemos la Escritura, debemos hacerlo en diálogo con Dios, pidiendo la iluminación del Espíritu Santo. Debemos permitir que lo que leemos se haga carne en nosotros a través de los sacramentos, especialmente la Eucaristía. Y debemos compartir y vivir lo que aprendemos en comunión con otros creyentes. La tradición católica nos enseña que hay diferentes maneras de acercarnos a la palabra de Dios para experimentar su poder transformador. Está la Lectio Divina, esa antigua práctica de lectura orante que incluye la lectura atenta, la meditación profunda, la oración personal y la contemplación silenciosa. Esta práctica nos permite no solo leer la palabra de Dios con la mente, sino recibirla en el corazón y permitir que se haga vida en nosotros. También está la liturgia, donde la palabra de Dios se proclama en el contexto de la celebración comunitaria. Aquí la palabra no solo se lee, sino que se celebra, se canta, se vive en comunidad. La liturgia nos enseña que la palabra de Dios no es algo privado e individual, sino algo que se comparte, algo que nos une como pueblo de Dios. Hermanos, quiero que entiendan que cuando hablamos del poder de la palabra de Dios, no estamos hablando de magia o de superstición. Estamos hablando de una realidad espiritual profunda. La palabra de Dios es poderosa porque es la expresión del mismo Dios. Cuando Dios habla, su ser mismo se comunica. Su amor, su verdad, su poder, su sabiduría, todo eso está presente en su palabra. Y recordemos que, para nosotros los cristianos, la palabra de Dios no es solo un libro, por más sagrado que sea. La palabra de Dios, en su expresión más plena, es una persona, Jesucristo. Él es el Verbo eterno del Padre, la palabra hecha carne. Todo lo que hemos dicho sobre el poder de la palabra de Dios se cumple de manera suprema en Cristo. Él es vivo y eficaz, Él es más cortante que toda espada de dos filos, Él penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, Él discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esto significa que cuando leemos las Escrituras, no estamos simplemente estudiando un texto religioso, sino que estamos encontrándonos con Cristo mismo. Él es quien nos habla a través de cada página, Él es quien nos transforma a través de cada versículo, Él es quien nos desafía y nos consuela a través de cada palabra. Por eso la Iglesia siempre ha venerado las Sagradas Escrituras y las ha considerado como uno de los tesoros más preciosos que tenemos. No son solo un libro más en nuestra biblioteca espiritual, sino que son el medio privilegiado a través del cual Dios se comunica con nosotros. Son el canal a través del cual su gracia fluye hacia nuestras vidas. Pero hermanos, permítanme hacerles una pregunta muy práctica. ¿Cuál es su relación actual con la palabra de Dios? ¿La leen regularmente? ¿La meditan con frecuencia? ¿Permiten que los transforme día a día? ¿O quizás la tienen guardada en un estante, respetada pero no leída, venerada pero no vivida? Si han sido negligentes en su acercamiento a las Escrituras, hoy es un buen día para renovar ese compromiso. No se trata de leer por obligación o por cumplir con un deber religioso. Se trata de abrir nuestro corazón a la voz de Dios, de permitir que su palabra viva y eficaz haga su obra transformadora en nosotros. Comenzar puede ser tan simple como dedicar unos minutos cada día a leer un pasaje bíblico, pero hacerlo con atención, con reverencia, con expectativa. Pueden comenzar con los Evangelios, donde encontrarán las palabras mismas de Jesús. Pueden seguir con las cartas apostólicas, donde encontrarán la sabiduría práctica para la vida cristiana. Pueden adentrarse en los Salmos, donde encontrarán la oración más hermosa que se ha elevado jamás hacia el cielo. Lo importante no es la cantidad que lean, sino la calidad de su lectura. Es mejor leer poco pero con profundidad, que leer mucho pero superficialmente. Permitan que cada palabra penetre en su corazón, que cada versículo los desafíe, que cada capítulo los transforme. Y recuerden siempre que no están solos en esta aventura. El Espíritu Santo, que inspiró las Escrituras, es el mismo que los guía en su lectura.
Pídanle su ayuda, su iluminación, su sabiduría. Él les ayudará a entender lo que leen, les revelará los tesoros escondidos en cada página, les aplicará a su vida concreta las verdades eternas que allí se contienen. También pueden buscar la ayuda de la comunidad cristiana. Participen en grupos de estudio bíblico, compartan con otros creyentes lo que están aprendiendo, escuchen las experiencias de otros en su caminar con la palabra de Dios. La palabra de Dios se enriquece cuando se comparte, se multiplica cuando se vive en comunidad. Hermanos míos, quiero terminar con una invitación y una promesa. La invitación es esta: permitan que la palabra de Dios sea verdaderamente viva y eficaz en sus vidas. Ábranse a su poder transformador. No se conformen con conocerla intelectualmente, sino permitan que los penetre hasta lo más profundo, que discierna sus pensamientos y las intenciones de su corazón, que los transforme día a día a la imagen de Cristo. Y la promesa es esta: si ustedes se acercan a la palabra de Dios con corazón sincero y abierto, Él les hablará. Si la reciben con fe y humildad, ella los transformará. Si la viven con constancia y fidelidad, experimentarán su poder en cada área de su vida. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y nunca regresa vacía sin cumplir el propósito para el cual fue enviada. Que el Señor los bendiga abundantemente, que su palabra sea lámpara a sus pies y lumbrera a su camino, y que experimenten cada día el poder transformador de su amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espero que este versículo te acompañe y te fortalezcan en cada momento. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para recibir un versículo nuevo cada día. Dios te bendiga.